darles a conocer un llamado que hace el Congreso Agrario Permanente al Gobierno de la República, al presidente Enrique Peña Nieto, a los partidos políticos y a todos los actores del medio rural para que podamos en los próximos días explorar la posibilidad de instalar un diálogo que nos lleve a consolidar un pacto rural para una nueva reforma del campo mexicano. Precisamente el día de hoy, que se celebra a nivel mundial el Día de la Madre Tierra, el Congreso Agrario Permanente quiere darles a conocer a estos actores que la pobreza rural y la dependencia alimentaria de México tienen orígenes estructurales que requieren corregirse con acciones de Estado pactadas con los actores del medio rural. El Congreso Agrario Permanente sostiene que la agricultura campesina y familiar es una plataforma para la producción de alimentos básicos y estratégicos para la soberanía y la seguridad agroalimentaria, que puede garantizar el derecho a la alimentación y la superación de la pobreza de los mexicanos. Pero también el CAP señala que no será lo único a considerar en las acciones de una reforma del campo incluidas en el Pacto Rural. El Congreso Agrario Permanente hace un llamado nuevamente al presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete agropecuario, a los partidos políticos y a todos los actores del medio rural para que en el marco del Pacto por México iniciemos los diálogos que nos lleven a consensuar las acciones fundamentales para establecer un pacto rural que nos permita realizar una profunda reforma del campo mexicano. El pacto rural que propone el CAP debe contener compromisos claros del Estado mexicano para apoyar la agricultura campesina, modificar de manera sustancial el presupuesto para el campo. Será fundamental hacer una reestructuración del presupuesto del programa especial concurrente orientado a cumplir tres objetivos básicos. 1. La inversión en bienes públicos, en infraestructura económica y en conectividad. 2. La preservación de recursos naturales para enfrentar el cambio climático y defender los derechos de la madre tierra. Y 3. La inversión en organización y capital social y humano para la producción, comercialización, almacenamiento y abasto de alimentos, apoyando la capacitación, asistencia técnica y financiamiento de la agricultura campesina, sin abandonar la agricultura comercial. El problema en México es que prácticamente el campesino del sector social, que es el que representa las organizaciones del CAP, que tiene superficies de tierra en promedio de menos de 5 hectáreas, precisamente no tiene acceso al crédito, ni siquiera a través de esas magias que usted considera. Para el campesino no hay crédito simplemente. Y ese es uno de los llamados o de las propuestas que de manera fundamental el Congreso Agrario Permanente establecerá en un posible pacto rural, que toda la política pública, sus presupuestos, sus programas se orienten a apoyar a la agricultura campesina y familiar, aquellos productores de menos de 5 hectáreas y del sector social, que son los que nosotros representamos y que se localizan en su mayoría en el sur-sureste del país, pero también en el norte. Los subsidios, que es otra vertiente, pues desgraciadamente también a veces cuando el campesino de menos de 5 hectáreas puede acceder a ellos, a veces se topa con esas condicionantes
que usted señala, pero también hay que decirlo, son pocos los productores que pueden acceder hoy a los subsidios, porque están diseñados sobre todo para apoyar al gran agricultor capitalizado que puede cumplir con una serie de requisitos y condiciones con las cuales la mayor parte de los campesinos de México no cubren. Por eso estamos proponiendo que se modifique de fondo la política pública con esa vertiente. Para el caso 2013 son 313 mil millones de pesos. Su inmensa mayoría efectivamente no llegan a estas actividades que se están proponiendo desde las organizaciones del Congreso Agrario Permanente. Lo hemos dicho en otros espacios, ya no solamente el crédito, sino el gasto, por decir, el gasto que se destina a fomento productivo. El fomento productivo se invierte fundamentalmente en bienes privados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que en el caso de lo que pudiera ser el Procampo, casi el 50% se va a actividades que desarrollan los agricultores privados. O sea, un 47% se destina para un grupo muy reducido, es decir, y por lo tanto es un programa que dice la propuesta del Congreso Agrario Permanente debe de modificarse para favorecer a los productores de menos de 5 hectáreas. Ustedes han visto, por otro lado, cómo, por ejemplo, el destino de este gasto de fomento productivo se invierte en unidades comerciales o industriales, algunas de ellas son propiedad de productores nacionales y una parte de ellas son propiedad de empresarios transnacionales. Todo el mundo sabe que el gasto público en buena medida se ha canalizado en estos años anteriores para beneficiar a gente que incluso cotiza en la bolsa de valores, son subsidios, pero se destinan a gente que cotiza en la bolsa de valores o a los monopolios, como pudiera ser Monsanto, Scargill, Gruma, Maseca, Bachoco, Bimbo, Nestlé, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros estamos planteando, y ahí se va del gasto de fomento productivo, el 96% de los recursos destinados para tal fin son, para este año, aproximadamente 140 mil millones de pesos. Y lo que es el gasto social, es decir, para los productores, que aquí se denomina agricultura campesina y familiar, resulta ser apenas el 1.1% del gasto público. Pues nosotros planteamos que esa relación se invierta. Dada la situación actual del país, de pobreza alimentaria, de pobreza extrema, de exclusión, pues que establece una política de Estado para garantizar la soberanía alimentaria, utilizando esos recursos y aprovechando al 75% de los productores nacionales, que son precisamente este llamado sector social. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos que se reinvierta. Bueno, desde luego que el CAP lamenta que los programas sociales como la Cruzada contra el Hambre se puedan o se utilicen con propósitos político-electorales, sobre todo porque se trata de un derecho humano, el derecho a la alimentación. El CAP se pronuncia más a favor de que estos derechos sean exigibles, que estos derechos, como el derecho a la alimentación, pues no sean vistos por la población como concesiones graciosas del gobierno en turno, de cualquier instancia, sino como un derecho humano al que todos los mexicanos tenemos, gracias a la modificación al artículo 4 y a la fracción 20 del artículo